El sol de la tarde caía a plomo sobre el modesto barrio suburbano en las afueras rurales de Texas, cerca de la frontera con México. Elena Marín se ajustó el sombrero mientras permanecía en el patio trasero de la casa de la familia Rodríguez, observando a los niños jugar y a los adultos socializar en la fiesta de cumpleaños del joven Tomás Rodríguez. A sus 60 años, Elena aún se comportaba con gracia, aunque las décadas habían marcado finas arrugas alrededor de sus ojos, ojos que habían pasado incontables horas observando rostros entre la multitud, siempre buscando. Su esposo Valentín, 2 años mayor que ella, conversaba con algunos hombres junto a la parrilla. Habían llegado hacía una hora, uniéndose a la celebración como lo había hecho el vecindario durante generaciones. Se había cantado la canción de cumpleaños, se habían soplado las velas y se había repartido el pastel. Los niños jugaban libremente mientras los adultos conversaban tranquilamente. Elena estaba escuchando a medias la historia de su vecina Marta sobre su jardín cuando un movimiento en la puerta del patio le llamó la atención. Un hombre al que no reconoció entró en el patio trasero, de la mano de un niño de unos 8 años. «Disculpen la tardanza», anunció el hombre, sin dirigirse a nadie en particular. «Ha ocurrido algo en casa». El niño se soltó de inmediato de su padre y corrió hacia los otros niños que jugaban en el patio. Al pasar corriendo, Elena se quedó paralizada. El niño llevaba un mono verde a cuadros con tirantes amarillos brillantes sobre una camisa de manga larga, su cabello oscuro y rizado se movía con cada movimiento. Algo en esa combinación impactó a Elena como un golpe físico. Sin excusarse, cruzó rápidamente el patio con el corazón latiéndole con fuerza. Extendió la mano y agarró al niño por el hombro, girándolo para que la mirara. «¿De dónde sacaste esa ropa?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Instintivamente, su mano acarició su cabello rizado. El niño abrió los ojos de par en par, alarmado, se zafó de su agarre y corrió hacia su padre. «Papá, papá», gritó con la voz ahogada por el miedo. El hombre levantó la vista, preocupado, y de inmediato echó a andar hacia Elena, que se quedó clavada en el suelo, temblando ligeramente. «¿Está todo bien?», preguntó el hombre, colocando una mano protectora sobre el hombro de su hijo. Su tono era más curioso que acusador, pero su lenguaje corporal dejaba claro que estaba preocupado. «Me tocó», dijo el niño, apretándose contra el costado de su padre. «Me asustó». La expresión del hombre se endureció un poco. «¿Qué pasa? ¿Por qué agarraste a mi hijo?». Elena abrió la boca, pero no le salieron palabras. Volvió a tocar la ropa del niño, pero sus dedos no llegaron a tocarlo. «¿Esa ropa, dónde la conseguiste?». «Disculpe». El hombre se interpuso entre Elena y su hijo. «¿Qué le pasa, señora?». Valentín apareció junto a Elena, seguido de varios vecinos que habían notado el alboroto. Rodeó los hombros de su esposa con un brazo protector, observando la escena con una rápida mirada. «Lo siento», dijo Valentín, con voz firme a pesar del ligero temblor en su mano. «Mi esposa no quiso hacer daño». Miró al niño, y Elena sintió que su mano se tensaba a su lado. «El atuendo de su hijo es muy parecido al que usaban nuestros hijos». El hombre abrió mucho los ojos. «Nuestros hijos eran trillizos. Desaparecieron hace 30 años. Llevaban overoles verdes a cuadros iguales, con tirantes amarillos y mangas largas. Debió de sorprender a mi esposa». Los vecinos murmuraron, comprensivos. La señora Rodríguez, la anfitriona de la fiesta, dio un paso al frente. «Es cierto», le dijo en voz baja al hombre. «Los chicos Marín desaparecieron en 1981, una tragedia terrible. Todo el vecindario los buscó durante semanas». La expresión del hombre se suavizó al instante. «Lo siento mucho, no tenía ni idea». Bajó la vista hacia la ropa de su hijo. «Compré esto hace meses en una tienda departamental. No recuerdo exactamente cuándo». Elena, todavía atónita, suplicó, «Por favor, ¿puedo ver la ropa?».
Solo quiero ver si es de la misma marca. Valentín la sujetó con suavidad. Elena, cariño, el niño no es Lucas, Nicolás ni Gabriel. No lo alteremos más. Se volvió hacia el hombre. Me disculpo por mi esposa. Esto ha sido difícil. La señora Rodríguez le tocó el brazo a Elena. Elena, querida, te ves muy pálida. Quizás deberías ir a casa a descansar. Valentina sintió agradecido. Sí, creo que es lo mejor. Agradeció al anfitrión de la fiesta, los excusó de la reunión y saludó respetuosamente al padre y al hijo. Ojalá nos hubiéramos conocido en mejores circunstancias, dijo el hombre con sinceridad. La verdad es que no tenía ni idea. Somos nuevos en el barrio y pensamos que asistir a la fiesta de cumpleaños sería una buena manera de conocerlos a todos. No es tu culpa, le aseguró Valentín mientras guiaba a Elena fuera del patio trasero, apoyándola mientras caminaban las 3 cuadras hasta su casa. Una vez dentro, la ayudó a sentarse en el sofá y fue a la cocina a preparar té. Al regresar, la ayudó a tomar un sorbo de la taza humeante. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. No quise asustar a ese niño, dijo con la voz entrecortada. Es que, cuando vi esa ropa. Valentina sintió, sentándose a su lado. Lo sé. Tuviste un ataque de ansiedad. No te preocupes. No puedo olvidarlos, Valentín, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. Incluso después de 30 años, me siento tan avergonzada, siempre sacando a relucir el pasado e incomodando a todos. No tenemos que olvidar a nuestros hijos, dijo Valentín con firmeza. Yo también me sorprendí al ver la ropa de ese chico. Eran tan parecidos, overol verde a cuadros, tirantes amarillos, mangas largas. Elena se enderezó. Quiero volver a ver sus fotos, Valentín, esas donde llevan esa ropa. Valentín dudó. Están en la caja del ático. No la hemos abierto en más de 20 años. Por favor, dijo Elena. Si me ayuda a tranquilizarme. Valentín suspiró, pero asintió. Te la traigo. Desapareció escaleras arriba, y Elena oyó sus pasos sobre su cabeza, y luego el crujido de la escalera del ático. Unos minutos después, regresó con una caja de cartón polvorienta. La dejó sobre la mesa de centro y le limpió el polvo con una toalla que tenía cerca. Juntos, abrieron la tapa, revelando las pertenencias cuidadosamente conservadas de sus trillizos desaparecidos. Elena y Valentín sacaron con cuidado los objetos de la caja, manipulándolos como si fueran de cristal, juguetes pequeños, guantes de béisbol, 3 osos de peluche idénticos, tareas con estrellas doradas y caritas sonrientes. Cada objeto era un momento preservado de la infancia truncada de sus hijos. El álbum de fotos debería estar abajo, dijo Valentín con la voz ronca por la emoción. Lo empacamos al final. Al retirar la última capa de recuerdos, apareció el álbum encuadernado en cuero. Valentín lo levantó con cuidado y lo colocó sobre su regazo. La tapa estaba lisa por años de uso, aunque no se había tocado en décadas. Se acomodaron uno al lado del otro en el sofá mientras Valentín abría el álbum. Las primeras páginas mostraban a 3 recién nacidos idénticos en el hospital, luego a 3 niños pequeños dando sus primeros pasos y fiestas de cumpleaños donde se soplaban las velas en perfecta sincronía. Siempre estaban tan en sintonía, susurró Elena, pasando el dedo sobre una foto de los niños construyendo un castillo de arena en la playa. Valentín pasaba las páginas lentamente, y se detenían en cada imagen, recordando las historias que las envolvían. Entonces llegaron a la foto que buscaban, los trillizos de pie frente a su casa, vistiendo sus overoles verdes a cuadros con tiras amarillas sobre camisas de manga larga, sonriendo. Con los brazos abiertos alrededor de los hombros del otro, esta foto fue tomada la mañana en que desaparecieron, exactamente 1 hora antes de que se fueran, dijo Valentín en voz baja. Eve asintió y se acercó, estudiando el overol. Mira, dijo Valentín. El chico de la fiesta, su ropa es parecida, pero diferente.
El tono de verde es distinto, el nuestro parece más vintage, mientras que el suyo era más moderno, y las líneas a cuadros son más finas. En nuestra foto, los tirantes también son diferentes, un concepto parecido, pero definitivamente no son las mismas prendas. Eve se frotó los ojos y suspiró. Me siento fatal por cómo reaccioné ante ese pobre chico y su padre. ¿Cómo se llamaban? Valentín respondió, el niño se llama Mateo y su padre se llama Rubén. Son bastante nuevos en el barrio, se mudaron hace unos 3 meses, creo. Debería disculparme con ellos luego, dijo Eve, negando con la cabeza. Debí haber aterrorizado a esa niña. Siguieron mirando la foto, recordando aquel último día. Valentín sonrió mientras Eve contaba cómo Gabriel había insistido en usar el overol al revés hasta que ella lo convenció de lo contrario, y cómo Nicolás ya se había manchado la rodilla con hierba antes del desayuno. Mientras Valentín se servía otra taza de té, Eve le dio un golpecito en el brazo, casi provocando que se derramara. Valentín, mira el fondo, dijo con urgencia. ¿No es ese el Cadillac del que Lucas era tan fan? Valentín dejó la tetera y observó la foto. Al fondo, parcialmente visible en el borde del marco, se veía la parte delantera de un Cadillac marrón rojizo estacionado al otro lado de la calle. Tienes razón, dijo lentamente, mientras los recuerdos afloraban. Lucas estaba obsesionado con los coches, sobre todo con ese. Los chicos le rogaban que les dejara mirar dentro cada vez que lo veían. Ese es el Cadillac del señor Héctor Figueroa, dijo Eve, con la voz cada vez más intensa. Era nuestro maestro de escuela. ¿Recuerdas que casi nunca lo conducía? Nos decía que era su posesión más preciada. Todos en la comunidad escolar sabían de ese coche. Valentín estuvo de acuerdo. Los niños pensaron que era lo más asombroso que habían visto en su vida. Éramos una comunidad muy unida en aquel entonces, murmuró Eve. Todos nos conocíamos, y el señor Héctor era un hombre muy amable. Los niños lo adoraban. Le dio la vuelta a la foto, comprobando si había alguna nota, y luego la volvió a mirar con más atención. ¿Estás completamente seguro de que esta imagen fue tomada el día que desaparecieron? Sí. ¿Por qué? Porque el señor Héctor ya se había mudado a otro pueblo, dijo Eve frunciendo el ceño. ¿Recuerdan lo tristes que estaban todos los padres cuando se cambió de escuela? Los niños lo querían tanto que le hicimos una fiesta de despedida en la escuela el día antes de que se fuera. Valentín frunció el ceño. Estoy seguro de que esto fue tomado la mañana de su desaparición, desaparecieron por la tarde. Qué raro, insistió Eve. El señor Héctor supuestamente se había mudado de ciudad una semana antes de que los chicos desaparecieran, así que ¿cómo es posible que su Cadillac estuviera aparcado ahí en la foto? Valentín dejó el álbum a un lado y volvió a rebuscar en la caja, buscando entre los objetos que ya habían sacado. Finalmente, encontró lo que buscaba, el sobre fotográfico original de Kodak con los negativos de película aún dentro. La fecha de revelado estaba claramente impresa en el exterior. Mira, dijo, mostrándole la fecha a Eve. Esto lo confirma. La película se reveló 2 días después de su desaparición. Definitivamente, estas fotos fueron tomadas esa mañana. Eve se frotó los brazos, repentinamente helada a pesar del aire cálido de la habitación. Si ese era realmente el coche del señor Héctor, entonces podría haber visto algo sospechoso en el vecindario ese día. La policía lo habría interrogado, hizo una pausa, pero nunca mencionaron haber entrevistado al profesor, lo que significa que realmente debió haberse ido antes de que los chicos desaparecieran. Valentín notó la creciente agitación de Eve y le puso una mano suave en el hombro. Eve, podría ser una coincidencia. Puede que ni siquiera sea el Cadillac del señor Héctor, podría haber sido de cualquiera. Pero no recuerdo a nadie más en el vecindario que tuviera un Cadillac. Éramos muy cercanos con todos, lo habríamos sabido, replicó Eve. Quizás no pertenecía a ningún lugareño.
Pudo haber sido una visita de algún vecino, sugirió Valentín con sensatez. No deberías darle tantas vueltas, cariño. La policía revisó todas nuestras fotos familiares, incluyendo esta. Interrogaron a todos y siguieron todas las pistas. Si hubiera sido el Cadillac del señor Héctor, se habrían fijado en la matrícula y nos lo habrían confirmado. Eve respiró hondo mientras Valentín la instaba a tomar otro sorbo de té. El calor pareció calmarla un poco. Tienes razón, dijo finalmente. Probablemente no sea nada. Valentín asintió aliviado y cerró el álbum de fotos. Eve había sacado la foto, queriendo guardarla cerca. Juntos, con cuidado, empezaron a devolver los objetos a la caja. Cada recuerdo era un fragmento de las vidas que habían vivido sus hijos y del futuro que les esperaba. Después de guardar todo en la caja, Valentín miró el reloj ornamentado de la repisa y se puso de pie de un salto. Dios mío, perdí por completo la noción del tiempo. Tengo mi cita de revisión hoy a las 11:50 de la mañana, y ya son las 11:30. Es sábado y la clínica solo abre hasta la 1 de la tarde. Eve levantó la vista del álbum de fotos, sorprendido. Se me olvidó recordarte. Al doctor Matthews no le gusta que los pacientes lleguen tarde. Ella rápidamente ayudó a Valentín a reunir lo que necesitaba, su tarjeta de seguro médico, la lista de medicamentos que estaba tomando y el diario donde había estado registrando sus lecturas de presión arterial. En 5 minutos, Valentín estaba listo para irse. ¿Seguro que estarás bien solo?, preguntó, deteniéndose en la puerta. Estaré bien, le aseguró Eve. Prepararé la comida, quizá me eche una siesta esta tarde y tendré la cena lista cuando vuelvas. No te preocupes por mí. Valentín asintió, la besó en la mejilla y salió corriendo hacia el coche. Después de irse, Eve fue a su habitación y cogió su teléfono de la mesita de noche. Había un mensaje de texto de Luisa Méndez, una vieja amiga que había trabajado en la junta escolar durante casi 3 décadas antes de jubilarse. El próximo mes será la reunión anual de jubilados del distrito escolar. Esperamos verlos a ti y a Valentín allí. Los extrañamos a ambos. Eve se sentó en el borde de la cama, mirando el mensaje. Luisa conocía a Héctor Figueroa profesionalmente, podría tener información sobre él. Aunque Eve no quería sospechar del señor Héctor, había sido un profesor tan amable y maravilloso, no podía quitarse de encima la extraña sensación y las preguntas que la asaltaban desde que vio el Cadillac en la fotografía. Impulsivamente, marcó los datos de contacto de Luisa y la llamó. «Eve, qué sorpresa tan maravillosa», respondió Luisa con cariño. «¿Recibiste mi mensaje sobre la reunión?» «Sí, lo hice». «Valentín y yo intentaremos llegar», dijo Eve. «¿Qué tal, Luisa? ¿Cuánto tiempo?» Pasaron varios minutos poniéndose al día, intercambiando noticias sobre amigos en común y compartiendo novedades sobre su salud y sus familias. Finalmente, Eve desvió la conversación hacia el verdadero motivo de su llamada. «Do you remember Mr. Héctor Figueroa? He taught at escuela primaria Los Olivos back in the early 80s. ¿Héctor? Claro que lo recuerdo. Era un maestro tan talentoso. Los niños y los padres lo adoraban. ¿Sabes dónde está ahora?, preguntó Eve, tratando de sonar casual. Recuerdo que se mudó de la ciudad, pero no recuerdo exactamente a dónde fue, dijo Luisa tras una pausa. De hecho, Eve, creo que te equivocas. Héctor nunca continuó dando clases, al menos no en el sistema de escuelas públicas. Nunca solicitó el traslado a otro distrito o estado. Eve se irguió. ¿No? Pero le hicimos una fiesta de despedida, les dijo a todos que se mudaba para dar clases en otra escuela. No, no fue así. Quizás solo bromeaba cuando lo dijo, ya sabes cómo era, dijo Luisa. Por lo que he oído, se mudó a una zona remota de Extremadura y montó una granja privada benéfica para niños inmigrantes, una granja. ¿Una granja?
repitió Eve, confundido. Siempre pensé que se había mudado a otro estado para enseñar. No, nada de eso, le aseguró Luisa. Espera, alguien me mencionó el nombre de su casa hace unos meses. Déjame pensar. Ah. Ya lo recuerdo. Se llama el Refugio de Esperanza de Héctor. El Refugio de Esperanza de Héctor, repitió Eve, aprendiendo el nombre de memoria. ¿Por qué de repente preguntas por Héctor? Preguntó Luisa. Eve dudó. Acabo de recordar que tenía un Cadillac, y vi uno parecido en una vieja foto familiar. Ah, sí, tenía ese precioso Cadillac, confirmó Luisa. Pero rara vez lo sacaba a dar una vuelta, prefería usar su otro coche para sus desplazamientos diarios. Ese Cadillac era su orgullo, más una joya que un medio de transporte. ¿Recuerdas exactamente cuando Héctor se fue de la ciudad? Preguntó Eve, con el corazón latiendo más rápido. Luisa suspiró. Hace tanto tiempo, Eve. No podría decirlo con certeza. Tras terminar la llamada, Eve se dirigió inmediatamente a la computadora de su pequeña oficina y buscó el Refugio de Esperanza de Héctor. Encontró un sitio web sencillo con poca información. El banner de la página principal mostraba a jóvenes y niños sonrientes trabajando en una granja, la mayoría parecían ser de ascendencia española o mexicana, con cabello oscuro y piel bronceada. Revisó la galería de fotos, pero nada parecía inusual ni sospechoso. De hecho, las imágenes mostraban lo que parecía ser un entorno positivo y acogedor. Héctor parecía estar haciendo un buen trabajo, brindar oportunidades a niños inmigrantes. Su página de perfil incluía una breve biografía, que mencionaba su experiencia como maestro de primaria y su pasión por trabajar con niños. La misión de la granja se centraba en la educación, el apoyo y la creación de caminos hacia el éxito para los jóvenes inmigrantes. Eve encontró la dirección de la granja y un correo electrónico de contacto, pero no su número de teléfono. Se quedó mirando la pantalla, pensando en su próximo paso. Sería bueno volver a ver al señor Héctor para ver qué estaba haciendo. Quizás podría mostrarle la foto y preguntarle si el Cadillac era suyo. Al mirar el reloj, 11:45 de la mañana, Eve se dio cuenta de que aún podía llegar a la dirección hoy. Solo eran 90 minutos en coche. Si salía pronto, podría llegar a la granja a primera hora de la tarde, con bastante luz natural. Tomó el teléfono y llamó a Valentín a la clínica. Valentín, ¿cómo va tu cita?, preguntó. Sigo en la sala de espera, respondió. ¿Todo bien? Sí, pero encontré información interesante. Elena explicó lo que Luisa le había contado sobre la finca de Héctor. Me gustaría ir hoy. Valentín, ¿me acompañas? Hubo una pausa. No sé, Elena. Estoy un poco preocupada por ti, pareces obsesionada con esta coincidencia del Cadillac. Estoy bien, le aseguró. No quiero darle demasiadas vueltas ni tenerle rencor al señor Héctor. Siempre fue tan amable. La granja benéfica parece interesante, y sería bueno ponerme al día con él después de todos estos años. De acuerdo, asintió Valentín. Pero deberíamos llamarlo primero, avisarle que vamos. No encontré un número de teléfono, solo un correo electrónico. Les enviaré un mensaje, aunque puede que no lo vean antes de que lleguemos. Quedaron en verse en la clínica, ya que estaba camino a la granja. Valentín terminaría su cita y Elena tomaría el autobús para ir a buscarlo. Me voy enseguida, dijo Elena, ya buscando su bolso. Nos vemos pronto. Eve salió de casa con un propósito, cerró la puerta con llave y caminó a paso ligero hacia la parada del autobús, a 3 manzanas de distancia. El calor extremeño aumentaba a medida que avanzaba el día, y agradeció que el autobús llegara justo cuando ella llegaba a la parada. El trayecto de 15 minutos a la clínica médica pasó volando mientras la mente de Elena se llenaba de preguntas sobre Héctor Figueroa y su Cadillac.
Al bajar del autobús, una joven con sombrero de paja y camiseta amarilla brillante le puso en la mano un volante colorido. Feria Agrícola del Condado esta semana, anunció la mujer alegremente antes de pasar al siguiente pasajero que desembarcaba. Eve echó un vistazo al volante mientras caminaba hacia la clínica. Anunciaba un evento agrícola de una semana de duración que había comenzado ayer, con actividades diferentes cada día y culminando con un mercado agrícola y varios concursos durante el fin de semana. Se fijó en la letra grande que anunciaba una subasta especial hoy en un lugar cercano a la granja de Héctor. Interesante, murmuró, guardando el volante en su bolso mientras se acercaba a la entrada de la clínica. Dentro, encontró a Valentín en la caja, pagando su copago para la cita. Sonrió al verla. El momento perfecto, dijo. El doctor Matthews dice que todo se ve bien, mi presión arterial ha bajado desde que ajustaron mi medicación. Qué buena noticia, respondió Elena, sinceramente aliviada. ¿Listos para nuestra pequeña aventura? Pronto estaban en el sedán de Valentín, siguiendo las indicaciones del GPS hacia el refugio de esperanza de Héctor. El paisaje fue cambiando gradualmente de barrios suburbanos a tierras de cultivo cada vez más rurales a medida que conducían. ¿Alguna respuesta a tu correo electrónico?, preguntó Valentín, con la vista puesta en el camino. No, nada, respondió Elena. Sacó el volante de su bolso. Pero mira esto, lo conseguí en la parada del autobús. Hay un gran evento agrícola esta semana. Hoy hay una subasta cerca de la granja de Héctor. Valentín echó un vistazo rápido al volante. Me pregunto si Héctor estará en ese evento. ¿Es posible? Eve asintió, estudiando el mapa del folleto. El sitio de la subasta está en la misma zona que su granja, solo que con una dirección diferente. Visitemos su granja primero, como estaba planeado. Claro, sugirió Valentín. Siempre podemos ir a ver la subasta después. Tras conducir más de una hora a través de un paisaje cada vez más remoto, tomaron un largo camino de grava señalizado con un sencillo letrero de madera, Refugio de Esperanza de Héctor. El camino de entrada conducía a un conjunto de edificios, una gran casa de campo, varios graneros y lo que parecían ser dormitorios. El lugar parecía tranquilo, con poca gente a la vista. Mientras aparcaban y salían del coche, un joven salió de uno de los graneros. Hola, gritó Valentín, saludando. El joven, hispano, probablemente de unos 20 años, se acercó con una sonrisa amistosa. Hola. ¿Puedo ayudarle? Buscamos a Héctor Figueroa, dijo Elena. ¿Es esta su finca? Sí, aquí está el señor Figueroa, confirmó el joven. ¿Tiene una cita con él? Valentín negó con la cabeza. No exactamente. Somos viejos amigos de cuando Héctor era profesor. Enviamos un correo electrónico a la dirección que aparece en la página web. La expresión del joven se aclaró. Ah, esa es la dirección de correo electrónico anterior. Hemos estado cambiando a una nueva el mes pasado, pero el sitio web aún no se ha actualizado. Lo siento. El señor Figueroa no está aquí ahora mismo. Él, la mayoría de nuestro personal y los niños fueron al evento agrícola del condado. Hoy hay una subasta y también tenemos un puesto para promocionar nuestro programa benéfico. Sí, nos acabamos de enterar del evento, dijo Elena, intentando disimular su decepción. Se giró hacia el coche, lista para irse. Espera, dijo Valentín, poniéndole una mano en el brazo. Se giró hacia el joven. Ya que estamos aquí, ¿sería posible recorrer la finca? Nos encantaría ver lo que Héctor ha construido aquí. El joven dudó. Déjeme hablar con el supervisor de turno, un momento, por favor. Se alejó, sacó un teléfono y conversó brevemente. Al regresar, sonreía. Está bien. Con gusto te mostraré el lugar durante los próximos 30 minutos. Lo siguieron por la propiedad. Les mostró los graneros donde guardaban el ganado,
los establos para los caballos y los campos donde cultivaban diversos cultivos. Durante el recorrido, les explicó su programa benéfico, cómo ayudaban a los niños inmigrantes a aprender sobre agricultura y ganadería, a la vez que les brindaban educación y apoyo. Este es uno de nuestros graneros especiales, dijo el joven mientras se acercaban a una estructura colorida con obras de arte infantiles pintadas en las paredes. En el sendero rocoso de la cima, Sara se arrodilló junto a la tierra expuesta. Notó algo extraño, una hilera de piedrecitas dispuestas en semicírculo, cada una marcada con una mancha de pintura azul. Reconoció la pintura del juego de arte que encontró en la mochila destrozada. ¿Habían dejado los chicos una señal o alguien más vino después? De vuelta en su apartamento, Sara examinó las pruebas. Marcó las ubicaciones, la tienda, la mochila, el teléfono público, las piedras pintadas. El patrón era caótico, pero tenía una extraña simetría, un triángulo que conectaba el campamento, la estación de guardabosques y una cabaña de caza abandonada en las profundidades de la cordillera. A la mañana siguiente, partió antes del amanecer, decidida a encontrar la cabaña. Cuando por fin llegó, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas sobre el suelo podrido. El polvo se arremolinaba en el aire, y la luz de la linterna de Sara reveló 3 iniciales talladas en la madera: M.C., Marcos, Iván, Cristóbal. Junto a las iniciales había una fecha, 8 de junio de 1987, el día después de la desaparición de los chicos. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba fotos, buscaba huellas y encontró una lata vieja llena de trozos de papel. Las notas eran desesperadas, escritas con una caligrafía diferente: lo logramos, esperamos ayuda. No nos olviden. Una nota destacaba, en tinta verde temblorosa: vi a alguien afuera. Aún no es seguro salir. La evidencia era abrumadora, los chicos habían sobrevivido la primera noche, quizá más tiempo, escondidos en la cabaña abandonada, esperando un rescate que nunca llegó. Alguien o algo los había mantenido allí, o los había perseguido adentrándose en la naturaleza. Cuando Sara regresó a Candeleda con sus hallazgos, las familias se reunieron de nuevo. Las lágrimas brotaron a raudales, una mezcla de dolor y gratitud. Por fin supieron que la historia de los chicos no había terminado aquella primera noche tormentosa. Habían luchado por sobrevivir, por volver a casa. Pero una pregunta persistía: ¿quién o qué les había impedido regresar? La tienda de campaña, el triángulo de pistas, el extraño observador silencioso en el bosque, todo apuntaba a secretos aún enterrados en las montañas. Mientras el sol se ponía sobre Candeleda, pintando los picos de oro y carmesí, los buscadores prometieron seguir buscando hasta que cada respuesta, cada último secreto, finalmente llegara a casa. Al final del verano, la noticia del descubrimiento de Sara corrió como la pólvora por el pueblo. La cabaña, sus iniciales, las notas desesperadas, las piedras pintadas de azul se convirtieron en focos de esperanza y desamor. Por primera vez en años, las familias sintieron que se acercaban a la verdad de lo ocurrido en aquellas implacables montañas. Dolores Benítez estaba de pie en su porche, aferrada a las fotos de Sara de las iniciales talladas. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no solo de tristeza, sino de alivio al saber finalmente que su hijo y sus amigos habían sobrevivido más de lo que nadie imaginaba. Los equipos de noticias locales llegaron a Candeleda para documentar el misterio que se desvelaba, pero Sara seguía insatisfecha. Quedaban demasiadas preguntas: ¿quién era la misteriosa figura avistada cerca del campamento? ¿Por qué no se habían notado las señales de auxilio de los chicos? ¿Qué ocurrió después de que cesaran las notas desesperadas? Impulsada por una responsabilidad incansable, Sara se reencontró con el guardabosques Jim Marlowe. Su salud se deterioraba, pero su memoria era aguda. Juntos revisaron detenidamente viejos registros de la estación, informes policiales y registros meteorológicos. Empezó a surgir un patrón, un cúmulo de desapariciones sin resolver y avistamientos extraños en ese tramo de la Sierra de Gredos, todo durante fuertes tormentas, que se remontaban a casi 40 años. Sara decidió subir a la cabaña una última vez antes de que las nieves invernales cerraran los pasos.
La acompañó el hermano menor de Marcos, Jesse, un niño pequeño en 1987, pero atormentado por el misterio. Mientras subían, Jesse relataba historias familiares que recordaba a medias, la terquedad de Marcos, la pasión de Iván por las bromas pesadas, la obsesión de Cristóbal por las estrellas. El dolor de no saber aún estaba presente, pero la caminata se convirtió en un acto de cierre. En la cabaña, descubrieron nueva evidencia, un zapato de niño pequeño, imposiblemente limpio para su edad, escondido detrás de una silla derrumbada. Dentro, Sara encontró un trozo de papel descolorido con un nombre garabateado, Iván. La letra coincidía con las notas desesperadas. También había una página arrancada de un mapa local, marcada con un sendero que se adentraba en las montañas, hacia un viejo túnel minero olvidado. De vuelta en Candeleda, Sara colaboró con el departamento del sheriff para organizar una búsqueda final. La zona alrededor del túnel era remota, peligrosa y estaba abandonada desde finales de la década de 1950, pero la evidencia era demasiado contundente como para ignorarla. El grupo de búsqueda partió temprano, desafiando rocas resbaladizas y un aire cada vez más enrarecido. Al acercarse a la entrada del túnel, Jesse se quedó paralizado, mirando fijamente un trozo de tela enganchado en una zarza, una tira azul a juego con las chaquetas de los chicos de aquel último día. Dentro, los rayos de sol atravesaban la oscuridad, iluminando un refugio improvisado, mantas andrajosas, una linterna vieja y más trozos de papel. Esta vez, las notas hablaban de miedo, agotamiento y esperanza. La última, escrita con letra temblorosa, decía, oímos voces. Intentaremos llegar a la cresta al amanecer. La reacción de la comunidad fue intensa y compleja. Algunos agradecieron el cierre, otros, furiosos por la demora. El sheriff prometió mantener abierta la investigación. Para las familias, el dolor de la pérdida se agudizó al saber que los chicos habían estado tan cerca de escapar. Al caer la noche, Dolores encendió una vela en su ventana. En toda Candeleda, otros hicieron lo mismo, un homenaje silencioso a Marcos, Iván, Cristóbal y a cada alma perdida que aún espera que se cuente su historia. En los días siguientes, Candeleda se vio invadida por una sombría reflexión y preguntas sin resolver. Los periódicos publicaron titulares que alternaban entre el triunfo y la renovada sospecha sobre la desaparición de los chicos. Los medios nacionales acudieron brevemente, entrevistando a los Benítez, los Hawthorne y los Sanders, mientras que la oficina del sheriff se vio inundada de pistas y teorías descabelladas. El descubrimiento del refugio improvisado de los chicos y sus últimas notas reavivó el interés público y amplificó la tragedia que había persistido durante más de una década. Sara se encontró, a regañadientes, en el centro de atención. Concedió entrevistas honestas, enfatizando no solo el misterio, sino también la humanidad de Marcos, Iván y Cristóbal, su pasión por la aventura, la determinación de sus familias y la incansable esperanza que había mantenido viva su memoria. Las cámaras y los vehículos de noticias se marcharon pronto, pero el peso de lo descubierto, y de lo que seguía siendo incierto, pesaba sobre el pueblo. La oficina del sheriff, impulsada por la renovada atención, trajo especialistas forenses para analizar cada rastro de evidencia. El ADN confirmó la presencia de los chicos, pero nunca se recuperaron restos humanos. Algunos habitantes del pueblo se aferraban a los rumores de que uno o más de los chicos podrían haber sobrevivido, señalando la falta de concreción de las notas y la ausencia de pruebas definitivas. Cuanto más racional. Voces, incluyendo la del guardabosques Arlo, intentaron con delicadeza guiar la narrativa hacia la aceptación. A veces las montañas guardan sus secretos, dijo a los periodistas. Pero les debemos a estas familias seguir haciendo preguntas. Mientras tanto, Jesse, el hermano de Marcos, comenzó a estudiar detenidamente el viejo mapa que habían encontrado, obsesionado por comprender los últimos movimientos del niño. Con la ayuda de Sara, comparó las marcas con mapas topográficos actualizados y armó una ruta que conducía más allá del túnel minero, subía por una estrecha cresta, cruzaba un arroyo y se adentraba en un tramo de bosque casi intransitable durante una tormenta.
Jesse y Sara emprendieron una última expedición, acompañados por 2 ayudantes y un voluntario del equipo local de búsqueda y rescate. El viaje fue agotador, las rocas sueltas se deslizaban bajo sus botas y la maleza les rasgaba la ropa. El grupo siguió subiendo hasta que los árboles se dispersaron y el viento arreció. Al pie de un barranco empinado, encontraron lo que parecía ser un refugio de nieve derrumbado, ramas y lonas desgastadas por el clima, casi irreconocibles. Bajo los escombros, Jesse encontró una lonchera metálica, abollada y oxidada, con las iniciales CS grabadas en la tapa. Dentro había una foto Polaroid, descolorida pero inconfundible, Marcos, Iván y Cristóbal sonriéndole a la cámara, con nubarrones cerniéndose tras ellos. La foto fue noticia cuando se publicó. Para las familias, fue una conexión definitiva y tangible con sus hijos perdidos, un vistazo a ellos juntos, resistiendo la tormenta con una especie de desafío juvenil. La imagen se convirtió en un símbolo en Candeleda, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el recuerdo perduraban. Pero aún quedaban preguntas. ¿Por qué nadie había encontrado el refugio de nieve antes? ¿Se debía simplemente a la mala suerte en las montañas, a los desniveles del terreno, o a algo más? Con la llegada del invierno, Sara, de pie en el porche, observaba caer los primeros copos, pensando en los chicos, el misterio y el silencio inquebrantable de la Sierra de Gredos. Las semanas posteriores al descubrimiento de la Polaroid fueron una época de emociones encontradas para las 3 familias y para Candeleda en su conjunto. En cierto modo, hubo consuelo, una especie de cierre, la sensación de que Marcos, Iván y Cristóbal no se habían desvanecido en la nada. Pero para muchos, especialmente para las familias, la falta de respuestas claras dejó un dolor que ningún titular de periódico pudo sanar. Presionada tanto por los medios de comunicación como por la comunidad, la oficina del sheriff declaró oficialmente a los chicos perdidos por la intemperie, citando la abrumadora evidencia de su lucha por sobrevivir. Pero Jesse y Sara no estaban satisfechos. Juntos, elaboraron una cronología meticulosa, el último avistamiento confirmado en el inicio del sendero, la tienda de campaña encontrada en el barranco, los mensajes e iniciales grabados en los árboles, la cabaña oculta, el refugio para la nieve, y finalmente, la Polaroid. Pasaron largas horas en la mesa de la cocina con mapas e impresiones, trazando rutas y revisando las declaraciones de los testigos. ¿Por qué habían abandonado la tienda los chicos? ¿Qué los llevó a adentrarse en las montañas, lejos del sendero que conocían tan bien? Fue Sara quien encontró la nota olvidada en la esquina de un informe policial. El sujeto afirmó haber oído voces lejanas cerca de un antiguo pozo de mina la noche de la tormenta. En aquel momento, la nota fue descartada. Un buscador de oro local, ligeramente borracho, insistió en haber oído a niños pidiendo ayuda. Impulsados por los detalles, Sara y Jesse visitaron al buscador de oro, un hombre enjuto llamado Edgar Lane, que vivía solo en las afueras del pueblo. Edgar ya era mayor, su memoria no era tan nítida, pero recordaba aquella noche. El viento aullaba, pero juro que los oí, solo por un minuto. Les respondí, pero nada. Les señaló el pozo, a poca distancia de su cabaña. Ese fin de semana, Jesse, Sara y el guardabosques Arlo regresaron al lugar y registraron el terreno en busca de pistas que se hubieran pasado por alto. Fue Arlo quien notó una serie de piedras pequeñas, espaciadas uniformemente, que descendían desde el borde del pozo hacia una cornisa estrecha, una especie de sendero, casi demasiado forzado. Al final, encajado en las rocas, encontraron un silbato diminuto y maltratado. Era de Cristóbal, un recuerdo de la feria del condado. El silbato fue la última pista física que encontrarían del mundo exterior. Era solo otro artefacto, otra confirmación de que los chicos se habían extraviado. Pero para las familias, lo era todo, un pedazo de sus hijos, un símbolo de que no habían desaparecido sin más, de que habían luchado hasta el final. Con la llegada del otoño, las montañas volvieron a la calma y Candeleda siguió adelante. Pero la historia de los 3 amigos se convirtió en parte de su tradición, contada alrededor de fogatas,
contada por profesores a nuevos alumnos, recordada por los excursionistas que pasaban por el sendero y veían la placa con sus nombres. El misterio permaneció como una herida que nunca sanaría del todo, pero también un testimonio del poder perdurable de la esperanza, la amistad y el impulso humano de recordar. Se alejaron de la tienda y se dirigieron a un rincón tranquilo donde no pudieran ser escuchados. Valentín, susurró Eve con voz temblorosa. Trillizos, son trillizos, y tienen la edad justa. Fernando dijo, está con Héctor desde que tenía 6 años. Valentín se pasó una mano por el pelo, con expresión afligida. No puede ser casualidad, el Cadillac de la foto, la extraña reacción de Héctor, y ahora estos 3 hombres que se parecen tanto. Nuestros hijos, dijo Elena con lágrimas en los ojos. Después de todos estos años, ¿por fin los hemos encontrado? Corrieron al estacionamiento, buscando con la mirada a Héctor o Diego, pero no vieron señales de que ninguno de los dos subiera al coche. Valentín arrancó el motor. Volvemos a la granja, dijo con firmeza, con los nudillos blancos al volante. Allí es donde probablemente irán. Al incorporarse a la carretera, Elena marcó el 911. Cuando el operador respondió, pidió hablar con un detective y le explicó que se trataba del caso sin resolver de los niños desaparecidos de 1981. En cuestión de momentos, la conectaron con el detective Martínez de la Unidad de Personas Desaparecidas. Esto va a sonar increíble, empezó Elena con la voz ligeramente temblorosa, pero mi esposo y yo creemos que encontramos a nuestros hijos que desaparecieron hace 30 años. Rápidamente lo explicó todo, la foto con el Cadillac, el hallazgo de Héctor Figueroa en su granja de beneficencia y el descubrimiento de 2 hombres que parecían idénticos, con un tercer hermano ausente. Parece que tienen la edad correcta, 36 años ahora, y tienen los mismos rasgos que nuestros hijos. El hombre que se las llevó, Héctor Figueroa, era su maestro de primaria, concluyó. Se fue apresuradamente del evento cuando le mostramos la fotografía. Entiendo sus preocupaciones, señora Marín, respondió el detective Martínez con calma pero firmeza, pero prométame que no confrontará al señor Figueroa a solas una vez que llegue a la granja. Es una persona respetada en la comunidad y queremos interrogarlo primero. Estamos recopilando más información y localizando su residencia privada, y mi equipo se dirige hacia allá. He contactado con la oficina del sheriff, llegarán en 10 minutos. Ya casi llegamos, dijo Valentín, tomando el camino de grava hacia el refugio de esperanza de Héctor. Si ven a Héctor, mantengan una distancia prudencial, advirtió el detective. Su partida prematura con uno de estos hombres es preocupante, pero procedan con cuidado. Lo haremos, prometió Elena, manteniendo la línea abierta. Aparcaron lejos de los edificios principales, ocultos tras un grupo de árboles. Los minutos transcurrieron sin señales de movimiento, aunque un coche solitario permaneció en el aparcamiento de la granja. Tras lo que pareció una eternidad, aparecieron 3 figuras, Héctor, Diego y Ferdinand. Se movieron con rapidez, cargando maletas en el maletero de Héctor. Ya se van, susurró Elena. Héctor, Ferdinand y Diego se suben a un coche. Quédese donde está, le ordenó Martínez. Encontramos el registro de la finca, está registrada a nombre de Héctor Figueroa. Estamos emitiendo órdenes de arresto para la finca y su residencia privada. Mientras el coche de Héctor arrancaba, 2 patrullas entraron rugiendo, con las luces destellantes, bloqueando la salida. Llegaron los agentes, informó Elena con el corazón acelerado. Bien. Quédate en tu coche hasta que yo te diga lo contrario. A través del parabrisas, vieron a 4 agentes acercarse al vehículo de Héctor, con las manos cerca de las fundas. Héctor salió con las manos en alto, su rostro reflejaba confusión e ira. Ferdinand y Diego salieron más despacio, desconcertados. Un agente habló largo y tendido con Héctor, quien señaló la casa y negó con la cabeza. El agente parecía inseguro, mirando a sus colegas. Debe ser un malentendido, figura respetable, fragmentos de palabras flotaban en la brisa.
No puedo esperar más, dijo Elena, guardando el teléfono en su bolso, pero dejando la línea abierta. Lo van a soltar. Antes de que Valentín pudiera detenerla, ella ya había salido del coche y caminaba hacia el grupo. Valentín la siguió a toda prisa. Héctor Figueroa, gritó Elena con una voz más fuerte de lo que sentía. Todos se giraron. La expresión de Héctor se ensombreció al reconocerlos. Señora Marín, dijo un agente, adelantándose, por favor, regrese a su vehículo. Nos encargamos de esto. Eve metió la mano en su bolso, sacó la fotografía de 1981 y la levantó. Si están pensando en dejar ir a este hombre, déjenme mostrarles algo. Estos son mis hijos, Lucas, Nicolás y Gabriel Marín. Desaparecieron hace 30 años, el 12 de junio de 1981. Señaló a Fernando y a Diego. Aquí hay dos de ellos, justo delante de ti. Ferdinand y Diego se quedaron mirando, la confusión se transformó en conmoción. Se acercaron, examinando la imagen de tres niños idénticos con overoles verdes a cuadros. Somos nosotros, dijo Ferdinand en voz baja. ¿Hay un tercer hermano?, preguntó bruscamente un diputado. Ambos hombres asintieron, todavía mirando la foto. No hice nada malo, insistió Héctor, alzando la voz. Salvé a estos chicos. Estaban abandonados. Estos eran mis hijos. No los abandonaron, dijo Elena con la voz entrecortada. Desaparecieron una tarde jugando afuera de nuestra casa. Señaló el borde de la fotografía. Ese es tu Cadillac al fondo, ¿verdad? El mismo que aún conservas. Héctor permaneció en silencio, apretando la mandíbula. El Cadillac está en el garaje cerca de la casa, dijo Diego en voz baja. Todavía lo tiene. Fernando miró a Elena y luego a Valentín. ¿De verdad son nuestros padres? Sí, dijeron al unísono, con lágrimas corriendo por el rostro de Eve, pero nunca estuvimos en prisión. Ese hombre te ha estado mintiendo todo este tiempo. Has crecido muchísimo, tal como siempre creímos que lo harías. Ya tenemos 36, dijo Diego, tratando de darle sentido a todo. Así es, confirmó Elena. Naciste el 15 de febrero de 1975. Los agentes intercambiaron miradas. El oficial superior dio un paso al frente. Señor Figueroa, dese la vuelta y coloque las manos en la espalda. Ahora es nuestro principal sospechoso del secuestro. Un agente esposó a Héctor mientras otro confirmaba por radio la orden de arresto en la residencia privada. La tranquila finca se transformó en un hervidero de actividad, llegaron más vehículos policiales, técnicos forenses registraron los edificios y los detectives entrevistaron a Ferdinand y Diego por separado. En el garaje, encontraron el Cadillac, su pintura rojo cereza estaba deslucida, pero era inconfundiblemente la de la foto. En la oficina de Héctor, descubrieron la matrícula original en un cajón cerrado con llave, junto con documentos con nombres falsos, Ferdinand, Diego y Marco, cuando deberían haber sido Lucas, Nicolás y Gabriel. Sé que Ferdinand es Lucas por su amplia sonrisa. Diego es Nicolás, siempre tuvo esa agilidad y complexión más delgada. Así que Marco debe ser Gabriel, le dijo Elena al detective mientras observaba cómo se guardaban las pruebas. Ni siquiera son mexicanos, añadió Valentín, aunque nuestra ascendencia incluye cierta herencia mixta, por lo que podrían pasar por hispanos. Cuando le preguntaron por su tercer hermano, Ferdinand explicó, Héctor siempre tenía a Marco en la casa, nunca en la granja. Allí cuida a los niños más pequeños, en su mayoría huérfanos inmigrantes. Nos dijo que nos habían rescatado, añadió Diego. Dijo que nuestros padres eran inmigrantes que hicieron algo malo y fueron a prisión de por vida. Le creímos porque éramos muy jóvenes. ¿Qué te hizo?, preguntó suavemente un detective. Ambos hombres parecían incómodos. Nada malo en los últimos 20 años, dijo finalmente Ferdinand. Esperaba obediencia absoluta.
Pero nuestra infancia fue dura, añadió Diego en voz baja. Nos disciplinaba a menudo, nos obligaba a desnudarnos, nos tocaba de maneras que nos parecían extrañas y luego nos pegaba con un palo de ratán. Decía que era una consecuencia por no escuchar o por ser malos. Ahora entendemos lo que hizo, dijo Diego. Pero creíamos que éramos tan malos que tenía que tratarnos así por nuestro bien. Más tarde esa noche, al caer la noche sobre la granja, se recibió una llamada del equipo de la residencia privada. Encontramos a Marco, informó el agente, junto con 8 niños, de entre 4 y 10 años. Los estamos trasladando al hospital, muchos parecen asustados y traumatizados. ¿Cómo está?, preguntó Elena ansiosa. Confundido, pero físicamente bien, respondió el oficial. Ya le hemos explicado brevemente. Él, Ferdinand y Diego se reunirán en la comisaría con usted y su marido. Al anochecer, Elena y Valentín fueron escoltados hasta una patrulla para llevarlos a la comisaría. Ferdinand y Diego los siguieron en vehículos separados, cada uno con un detective. Elena tomó la mano de Valentín mientras se alejaban del lugar que había sido a la vez prisión y hogar de sus hijos durante 3 décadas. Nuestros chicos, susurró. Encontramos a nuestros chicos. Bajo una intensa luz fluorescente, Elena estaba sentada en una sala de interrogatorios, con un vaso de poliestireno con café tibio intacto frente a ella. El detective Martínez estaba sentado frente a ella, con una grabadora entre ellos. Ella relató el día en que su mundo se hizo añicos hace 30 años. Nuestra comunidad era muy unida en aquel entonces, explicó con las manos juntas. Todos se conocían. El señor Héctor era respetado, era el maestro favorito de los niños, a veces los llevaba a casa con el consentimiento de sus padres. Describió aquella fatídica tarde con la voz firme a pesar del dolor persistente. Valentín y yo estábamos en casa, pero a menudo dejábamos que los niños jugaran afuera unas horas. En 1981, los vecinos conocían a los niños, así que nos sentíamos seguros. ¿No viste que se los llevaron?, preguntó Martínez suavemente. Eve negó con la cabeza. Estaba haciendo tareas en la trastienda. Valentín estaba arreglando algo afuera. Ninguno de los dos miraba por la ventana. Estaban jugando en el jardín delantero y al siguiente se habían ido. El detective asintió con compasión, tomando notas. Hemos entrevistado al señor Figueroa y al personal de la granja. Dada su edad y salud, decidió confesar en lugar de impugnar los cargos. Eve se enderezó. ¿Qué dijo? Dijo que siempre se sintió conectado con los trillizos, respondió Martínez. Esa tarde, decidió llevárselos. Continuó, los atrajo con helado y un paseo en su Cadillac. Lucas, en particular, quedó fascinado. Lucas especialmente, susurró Elena. Figueroa planeó el secuestro con antelación, continuó Martínez. Empacó lo esencial, falsificó la documentación del condado, regresó después con una identidad falsa, compró la granja con efectivo a través de una sociedad de responsabilidad limitada falsa y afirmó dirigir una organización sin fines de lucro para niños migrantes. ¿Cómo es posible que no haya testigos?, preguntó Valentín. El detective explicó, era de confianza, pues le ofrecía helado y un paseo en su lujoso coche. Se sabía que los trillizos andaban por los alrededores, así que nadie cuestionó verlos con él. Exactamente, confirmó Martínez. Después de la visita al helado, Figueroa los convenció de que no volvieran a casa todavía. Les dijo que su casa estaba en peligro y que sus padres estaban involucrados en algo malo. Con el tiempo, les lavó el cerebro a los chicos. Habían confiado tanto en él que fue relativamente fácil manipularlos, solo tenían 6 años. Valentín tomó la mano de Elena con el rostro sombrío. El detective continuó diciendo que sus padres les habían ocultado sus verdaderos orígenes, que habían estado viviendo ilegalmente en Estados Unidos y que ambos habían sido enviados a prisión. Poco a poco los fue adoctrinando con estas historias, incluso creando álbumes de fotos falsos para respaldar sus mentiras.
Entonces, ¿el motivo del secuestro de nuestros chicos fue simplemente fascinación?, preguntó Elena con incredulidad. La expresión del detective se ensombreció. Hemos investigado los antecedentes de Figueroa. Perdió a toda su familia, su esposa y sus hijos gemelos, en un incendio a principios de los años 70. Parece que sufrió una crisis psicológica, aunque logró desenvolverse en sociedad. Basándose en sus declaraciones y la evaluación psicológica, llegó a creer que ciertos niños estaban destinados a ser suyos, especialmente aquellos con fuertes vínculos afectivos, como los trillizos. Elena cerró los ojos, intentando procesar la lógica retorcida que le había arrebatado 3 décadas a su familia. ¿Y ahora qué?, preguntó Valentín. Figueroa enfrentará múltiples cargos: secuestro, abuso infantil, privación ilegal de la libertad, fraude de identidad y más. Los niños menores encontrados en su residencia privada están siendo evaluados y trabajamos para identificarlos y localizar a sus familias, respondió el detective. Se puso de pie y habló en voz baja con un agente en el pasillo. Momentos después, la puerta se volvió a abrir. Ferdinand, Diego y Marco, Lucas, Nicolás y Gabriel, permanecieron indecisos en el umbral. Aunque ya eran hombres adultos, Elena aún podía ver a sus pequeños en sus rasgos, la amplia sonrisa de Lucas, la mirada pensativa de Nicolás, la complexión más pequeña de Gabriel. Durante un largo instante, nadie se movió. 30 años de separación pendían entre ellos como un muro invisible, una vida de cumpleaños perdidos, graduaciones, penas y triunfos. Entonces Elena se levantó de la silla, con un sollozo ahogado escapando de su garganta. Dio un paso inseguro hacia adelante, luego otro. Valentín estaba a su lado, con lágrimas corriendo sin pudor por su rostro curtido. «Mis hijos», susurró Elena. «Mis hermosos hijos». Algo en su voz pareció trascender. Lucas fue el primero en moverse, cruzando la habitación en 3 largas zancadas para abrazar a su madre. Nicolás y Gabriel lo siguieron de inmediato, y Valentín dio un paso adelante para completar el círculo. Allí se quedaron, 5 personas abrazadas como si temieran desaparecer de nuevo, con lágrimas entremezcladas mientras 3 décadas de dolor y pérdida se desbordaban en un torrente de emoción. «Nunca dejé de buscarte», dijo Elena entre lágrimas, tocando sus rostros uno por uno, reaprendiendo los contornos que habían cambiado de niño a hombre. «Ni un solo día». «No lo sabíamos», dijo Gabriel en voz baja. «Creíamos que te habías ido». «Pero ya estamos aquí», dijo Valentín, con la voz cargada de emoción. «Ya estamos todos aquí». Afuera de la ventana de la sala de interrogatorios, la noche se había profundizado, las estrellas aparecían en el vasto cielo de Extremadura. Dentro, una familia destrozada por la obsesión retorcida de un hombre comenzaba los primeros momentos de recuperación, aferrándose el uno al otro bajo la intensa luz fluorescente de la comisaría de un pequeño pueblo, finalmente, milagrosamente, completa una vez más.